Regresamos a la consulta médica. El tiempo de Navidad es para compartir con nuestros seres queridos, donde más nos acercamos a nuestras familias y a las personas con las que más y mejor nos sentimos. Y se acostumbra por lo regular a compartir este acercamiento, ¿verdad? Y este calor, con el acompañamiento siempre de comidas y bebidas, y por eso nosotros en este programa especial queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones con especialistas que hemos invitado a este programa. Con nosotros la doctora Yulisa Mena, médico nutrióloga clínica. Ella compartirá con nosotros en este programa, es del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades SENDOE también. Doctora, qué bueno que está con nosotros en este programa especial de la consulta médica. Y precisamente decíamos que en este tiempo es cuando más se consume alimentos durante todo el año, ¿no? Pero este es el tiempo en que más comemos y bebemos, ¿verdad? Así ¿Cómo es. está usted? Así es, Patricio. Muchísimas gracias por la invitación. Y como decías así mismo, o sea, toda la Navidad, esta época de celebración está relacionada con bebida y comida. Entonces, los alimentos, las comidas, está relacionado siempre, en cada época del año, ya sean momentos tristes, momentos más alegres, pero en esta época de festividad en particular es un desbordamiento, sobre todo con nuestras tradiciones, con las tradiciones de cada país, y la nuestra, que es bastante caracterizada por una comida muy cargada, verdaderamente. Entonces sí tenemos que tomar medidas respecto a qué comer, cómo comer, no saltar nuestros patrones para realmente no al final de estas celebraciones entonces seamos nosotros, como dice el dicho, el cerdo para hornear en enero. Entonces sí tenemos que tomar unas cuantas medidas. Por lo regular nosotros siempre no tenemos ningún tipo de medida, ni de medida ni de orden. Sí. En materia de la alimentación, de consumir los alimentos, nosotros sencillamente vamos a una cena o a un almuerzo y comemos de todo, de manera desordenada, y sin tener en cuenta también los efectos que puede tener en nosotros a un corto, a mediano y a largo plazo esta ingesta de alimentos desordenados, ¿verdad? Sí. Me gustaría saber qué usted recomienda en esta época de Navidad para todos nosotros, ¿verdad?, de cómo consumir, cómo debemos comportarnos con respecto a la alimentación. Claro. Lo primero, no perder la perspectiva. O sea, el mundo no se va a acabar por la cena que tengamos hoy o el almuerzo. Sobre todo porque la mayoría de las veces tenemos actividades más de una al día. O sea, a veces tenemos desayunos, almuerzos, cenas en un mismo día. Entonces, imagínense que comamos en grandes cantidades cada vez que tengamos una actividad. Y vamos de casa en casa siempre, y siempre picamos algo, ¿no? Siempre hay mucha comida, picadera y bebida también, además. Entonces, lo primero es que mantengamos nuestras 5 comidas al día recomendadas, independientemente tengamos actividad o no tengamos actividad. A veces se cree, la mala creencia se tiene de que porque tengamos la cena esta noche, entonces yo no voy a almorzar, yo no me voy a desayunar, para que entonces en la noche yo poder comer de todo, de lo que haya, sin remordimiento. Y es un error. Debemos de hacer las comidas previas, nuestro desayuno,
nuestro almuerzo y nuestras 2 meriendas. Claro, en menor proporción, en cantidades un poquito menores para así poder compensar lo de la noche. Y la cena de la noche, entonces, comer pequeñas porciones. Y muchas veces no dejarnos llevar por lo que vemos, porque a veces comemos con los ojos. Así es. A veces... bueno, es que es inevitable, doctora, porque después que uno ve una mesa bonita como la que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Sí. Se hace difícil de que uno no tenga el apetito, ¿verdad?, acorde a toda esta comida que se ve, como usted dice, que uno come con los ojos. Yo quiero pedirle, quiero que usted me permita presentar también a la doctora Berniza Calderón. Ella está vía Zoom desde el Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades en DOE. Doctora Calderón, qué bueno que está con nosotros también a través de la tecnología. Bienvenida. Muchísimas gracias. Un placer saludarles a ambos. Bueno, la doctora Berniza Calderón es endocrinóloga y nutricionista, y precisamente este aspecto, sobre todo con personas que tienen situaciones especiales en su salud, sobre todo la diabetes, ¿verdad? Me gustaría saber que cómo sería entonces, qué usted podría recomendarnos o recomendarles a las personas que tienen este padecimiento, y que precisamente hay un desborde en cuanto a la alimentación, como hablábamos al principio. Me gustaría escuchar su opinión y sus recomendaciones en este sentido. Bueno, muchas gracias por invitarme. Y lo primero que quiero decirle a los pacientes es que debemos tratar de ser moderados. A pesar de que las Navidades, digamos, están relacionadas con muchas fiestas, muchos compartires con amigos, con familiares, lo más importante es la moderación. No que se limiten de las cosas que quieren hacer o de esos momentos familiares o con amigos que quieren compartir, sino que tomen en cuenta cuáles son los alimentos que van a ingerir. Es vital que traten de controlar los alimentos con azúcar, los alimentos almidonados como son la yuca, la papa, el pan, la pasta, los alimentos fritos y la cantidad de alcohol ingerida. Fuera de eso, los pacientes con diabetes pueden ingerir, salvo algunas consideraciones puntuales que su médico les haga, pueden ingerir los alimentos que habitualmente consumimos en las épocas de Navidad. Regularmente genera más glucosa en este sentido. También hay muchos alimentos, en este tiempo se cocina con mucha grasa, ¿no? Dentro de esa gama de alimentos, usted mencionó algunos, pero ¿cuáles son los más recomendables, los más recomendados para estas personas, los diabéticos específicamente? Como le digo, es importante saber que una alimentación saludable y equilibrada para el paciente diabético es, salvo algunas consideraciones, es igual para los pacientes no diabéticos y diabéticos. Ahora, ¿qué tiene que hacer un paciente diabético? Tiene que consumir una gran cantidad de vegetales y, digamos, de fruta en menor proporción para que su glucosa no suba tanto, porque debe consumir una cantidad de fibra que permita que los demás alimentos que consuma, los demás carbohidratos, no se absorban de manera desproporcionada. Básicamente para eso nosotros recomendamos el método del plato, que es la mitad de su plato, usted tiene un plato y lo divide en 4 partes. De esas 4 partes, tome 2 partes para que usted ponga ahí los vegetales y las frutas, dígase una ensalada que se prepara hervida, una ensalada de lechuga, de espinaca, etc. Luego, de esas 2 partes que le quedan del plato, porque ya utilizó 2, usted la va a utilizar una para la compañía, que digamos son las proteínas, que son los pescados, el pollo, etc. Y la otra parte la va a utilizar para los carbohidratos con almidón. Esos carbohidratos con almidón son el pan, la pasta,
el pastel en hoja, que aunque contiene proteína, porque a veces se rellena de pollo y se rellena de carne de res, sí, también principalmente contiene carbohidratos. Entonces, la recomendación no es que el paciente diabético deje de celebrar las fiestas. También no es que tenga alimentos específicos que se preparen para él, es que complemente esa alimentación habitual con lo que es una gran cantidad, sobre todo de vegetales, para que el azúcar no suba de manera desproporcionada. Qué bien. Bueno, definitivamente, doctora Yulisa, me gustaría también ver su opinión en lo que respecta no solamente al consumo específicamente para los diabéticos. Definitivamente la gente por lo regular hace dietas luego de haber consumido todos estos alimentos, espera hasta enero precisamente, pero toda esta carga que ha consumido quiere rápidamente, inmediatamente termina el tiempo de Pascua, quieren desechar toda esta situación, ¿verdad?, de alimentación que han tenido mala vida, ¿no? Sí, suele pasar, sí, pero lo ideal es que obviamente que tomen acción, pero no solamente mirándolo desde el punto de vista de perder esto que se ha de repente aumentado en la Navidad, sino también que hagan cambios en su estilo de vida, en sus hábitos alimenticios, porque es lo que realmente va a garantizar a largo plazo una buena alimentación, un mantenimiento de un peso adecuado para evitar comorbilidades. Entonces, ¿cómo de repente también disfrutar en estas fiestas sin tener grandes repercusiones? Es haciendo, como decía anteriormente, las comidas previas. Vamos a utilizar snacks que sean bajos en calorías, ya sean las frutas, los frutos secos, las nueces, abundar también en las ensaladas, tal como Bernice decía, utilizando el método del plato, la mitad de nuestro plato que sea de vegetales, ya sean frescos, ya sean hervidos al vapor, las carnes, las proteínas, también el modo de preparación, que sean a la plancha, horneados, al vapor, a la parrilla. Tratar de evitar los platos fritos y remozados también, que aumentan la carga de grasa. No solo para los diabéticos, sino también para los pacientes que no tienen ninguna patología, simplemente un modo preventivo de cómo disfrutar. Y los platos que son un poquito más cargados, obviamente que también se quieren disfrutar en este momento, con moderación, pequeñas porciones, porque también estamos en una época de celebración y de festividad. Así es, y no vale la pena de que estemos, ¿verdad?, tratando de hacer lo más ameno y lo más festivo estos tiempos de Pascua, y que empecemos a degustar y a llenarnos en demasía, a comer incontrolablemente, porque eso también, en vez de hacernos más feliz, ¿verdad?, este tiempo de Navidad y el compartir con nuestros seres queridos, lo que nos hace es enfermarnos, ¿verdad? Y quizás pasemos las Navidades y las Pascuas en una emergencia de un hospital. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa con su permiso, y luego de la pausa vamos a hablar un poquito también de las dietas, también de los tabúes y de tantas otras cosas buenas que podemos disfrutar en materia de alimentación y nutrición en estas Pascuas de Navidad. Después de estar solo el año entero, nada nuevo, tan solo quiero sentir amor de nuevo, eso es todo. Algo especial yo siento que pasará en esta Navidad. Yo sé que en enero voy a decir que por alguien muero. Lo que siento es el destino y tengo derecho, es mi tiempo. Solo le pido a Dios la oportunidad de volver a amar. En esta Navidad me quiero enamorar de un corazón sincero al que yo pueda amar, que le guste el buen vino y que le guste bailar. Yo lo voy a encontrar en esta Navidad.
Usted está en sintonía con la consulta médica.